Hoy vamos a hablar de dos conceptos básicos, las clases sociales y la lucha de clases. Profundizaremos más en el surgimiento de las clases sociales en sí, en el vídeo que haremos sobre los modos de producción, pero hoy vamos a tratar el concepto de una manera un poco más liviana. La sociedad de clases surge debido a una serie de condiciones materiales, en este caso unas condiciones económicas, que hacen que de las comunidades primitivas se pase a un nuevo modo de producción en el cual surgirán las clases. Una clase explotadora y una clase explotada. La clase explotadora será la dueña de los modos de producción y la clase explotada no dispondrá de los medios de producción. A través de los modos de producción, de los cambios de los modos de producción, esa evolución humana, se va produciendo el surgimiento de nuevas clases, y en cada modo de producción hay dos clases principales, como hemos dicho, una que oprime y otra que es oprimida. Eso no quiere decir que solo existan esas clases, son las principales, pero por ejemplo hoy en día, aunque las clases principales son la burguesía y el proletariado, la clase explotadora sería la burguesía, la clase explotada sería la clase obrera, aún así existen reminiscencias o restos de modos de producción anteriores, por ejemplo, restos feudales, incluso restos del esclavismo. Serían las clases secundarias, podríamos decir, de alguna manera. Lo que está claro a la hora de entender las clases sociales y su evolución es que hay que entenderla de una forma dialéctica y que las clases no han existido siempre y que tampoco van a existir para siempre. Es decir, en las comunidades primitivas no existían las clases sociales y luego posteriormente, después de la división natural que existía, la división social del trabajo, etc., pues hay ese surgimiento de clases y toda la historia de las clases sociales y de esa lucha de clases terminará cuando se acaben las clases en la sociedad en el comunismo, en un modo de producción superior al socialismo, la evolución del socialismo y, por supuesto, superior a todos los modos de producción anteriores. La clase explotadora controla el proceso productivo y se apropia del trabajo intelectual, obligando a la clase explotada a realizar trabajos físicos duros. La clase explotadora, por lo tanto, no tiene la necesidad de vivir de su trabajo y puede vivir del trabajo ajeno. En cada modo de producción existen, como hemos dicho, dos clases antagónicas, las cuales tienen contradicciones irreconciliables. Por lo tanto, la única forma de poder superar esa contradicción es con la resolución de la misma. Es decir, la única forma para solucionar esa contradicción de intereses, por ejemplo, entre la clase obrera y la burguesía, es precisamente mediante la fuerza. Es decir, mediante la superación de esa contradicción y la superación del capitalismo. Para ser marxista no sirve solo con reconocer que es la existencia de la lucha de clases. Es decir, hay muchos burgueses que reconocen la existencia de la lucha de clases. No es solo reconocerla, sino además apostar por su desarrollo. Es decir, por el fin del capitalismo y por la implantación del socialismo y de la dictadura del proletariado. Eso es ser marxista. Todo lo demás es subterfugios o caretas que se pone cierta gente para parecer algo que realmente no son. Es decir, ser marxista es la lucha por la conquista del socialismo y, por supuesto, lo que conlleva que es el final del capitalismo. Los intelectuales, pues, al igual que los estudiantes, no conforman una clase social en sí. O sea, pueden ser de extracción obrera, pequeña burguesa. Por lo tanto, no los podemos considerar como una clase. Sin embargo, sí es importante que la clase obrera se gane a los intelectuales, o por lo menos una gran parte de los mismos, y que sea capaz de hegemonizar también, mediante esa lucha ideológica que luego hablaremos, también el ámbito intelectual. Con el desarrollo del capitalismo, las llamadas capas medias sufren un proceso masivo de proletarización y hay una pequeña minoría que consigue enriquecerse y que pasa a formar parte de la burguesía. Pero esta minoría es algo anecdótico comparado con la gran mayoría de esas antiguas capas medias
que se proletarizan y pasan a ser parte de la clase obrera. La lucha de clases se da o se compone de tres partes, o se da en tres ámbitos. Uno sería la lucha económica, otra sería la lucha política y otro sería la lucha ideológica. La lucha económica es la lucha por la defensa de los intereses y del estatus de vida de la clase obrera actualmente, que es una lucha reformista y que es una lucha que no va a transformar la sociedad. Sin embargo, es una lucha que nos permite acumular fuerzas y que nos sirve de escuela de guerra a los comunistas, en las huelgas, etcétera, para prepararse para otras batallas decisivas en otros ámbitos que sí supondrán un intento constante de transformar la sociedad. El encargado normalmente de llevar a cabo esta lucha suele ser el sindicato obrero. La lucha política es la encabezada por el Partido Comunista, es la lucha por la toma de poder, por la conquista del socialismo, por derrocar el sistema actual, el capitalismo y a la clase burguesa. Y sería obviamente el partido el máximo actor y dirigente en esa lucha. También estaría la lucha ideológica, que es muy importante, porque hay que refutar las ideas burguesas que penetran en el movimiento obrero y conseguir refutarlas y expulsarlas. No se puede llegar al socialismo sin realizar una lucha ideológica que nos dé una hegemonía en la sociedad, que nos permite superar todas esas influencias burguesas y también nos permite luchar contra el revisionismo dentro del propio movimiento comunista, que lo que intenta precisamente es destruir y que no se pueda conseguir el objetivo de la conquista del socialismo y el desarrollo de ese socialismo. Las fuerzas productivas en una sociedad, en el marco de unas relaciones sociales de producción, tienen un desarrollo. Llega un punto que ese desarrollo se ve frenado por unas relaciones sociales de producción que ya son caducas y que hacen de freno al desarrollo de las fuerzas productivas. Ese es el momento en el que se dan las condiciones materiales para poder acabar con esas relaciones sociales de producción, con el modo de producción imperante y pasar, mediante una revolución social, a un nuevo modo de producción. Por ejemplo, del modo capitalista al modo socialista, en el cual los burgueses, el capitalismo ya está agonizante y los burgueses han convertido, y las relaciones sociales de producción capitalistas, se han convertido en un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas. Pues esas fuerzas productivas, la clase obrera, se ve empujada precisamente a luchar por sus derechos y luchar por su emancipación. Es decir, con acabar con las relaciones sociales de producción capitalistas, con acabar con el capitalismo e implantar unas nuevas relaciones sociales de producción que estén en armonía con el desarrollo de las fuerzas productivas. En este caso sería el modo de producción socialista, las relaciones sociales de producción socialistas.